Por el año del 2009, una vieja historia rondaba por las calles de un pueblo. La gente del lugar mencionaba que un espectro consumía el alma de quien se atreviera a verla a los ojos. Muchas veces la describían como una sombra con túnica negra, mientras que otros afirmaban que aquel ser oscuro se transformaba en una criatura inexplicable de entender a simple vista. Nadie en el pueblo de San Pedro podía afirmar tal misterio. Es aquí donde nuestro querido protagonista Antonio tiene su historia. Todo empezó una tarde. Por las frías y oscuras calles del pueblo, una sensación extraña recorría el lugar. Varios niños jugaban en un pequeño lote abandonado. Entre ellos, murmuraban historias de terror. La favorita de todos era la del viejo carnicero. Todos los niños decían que la sangre de su bata era la de los niños que robaba y mataba en su carnicería. Pero para Antonio, su historia de terror favorita era sobre la sombra que rondaba por las calles. Antonio era un niño pequeño de tan solo 10 años de edad. Ya era tarde y todos los niños debían regresar a casa. Una neblina cubría cada rincón. Era difícil poder ver hacia dónde ibas. También quién estaba enfrente de ti, puesto que era casi imposible de ver. El pequeño Antonio caminaba solo, silbando y tarareando una simple melodía. No fue hasta que enfrente de él, la sombra de una criatura espeluznante se hizo presente. Antonio se detuvo a mirar qué era esa extraña forma sin sentido. «Antonio, ven conmigo, ven a mis brazos», murmuraba la sombra que Antonio veía. Se frotó los ojos durante unos segundos, pero la sombra seguía en el mismo lugar. En ese momento, unas manos tomaron a Antonio por la espalda. Un grito aterrador se escuchó en la calle. Aquel que tomó a Antonio por la espalda era el carnicero, un hombre gordo, de cabello café claro, vestido con una bata llena de sangre. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó inquieto el carnicero. «No deberías de caminar solo sin tus padres. Cosas raras pasan en este pueblo últimamente», dijo el carnicero. Antonio solo afirmó con un sí, con la cabeza, sin decir una sola palabra. La sombra que con claridad veía Antonio antes de su encuentro con el carnicero desapareció sin dejar rastro alguno. Antonio se alejó del carnicero, continuó con su camino, esta vez sin silbar o tararear ninguna melodía, hasta que llegó a su casa. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?», dijo Antonio en voz alta. Nadie le respondía. Fue a buscar a su madre directamente a la cocina. En la estufa, algo dentro de una olla se estaba cocinando. Tenía un aroma exquisito. Hambriento, Antonio tomó un cucharón y un plato. Él sabía que debía de esperar a su madre para poder comer. Pero debido al susto que tuvo al ver la sombra y al carnicero, el estómago de Antonio gruñó. Sin pensarlo 2 veces, Antonio se sirvió felizmente. Cuando terminó de comer, recordó antes de ver la olla que su madre no estaba en la casa. Olvidó ese detalle. Un fuerte golpe se escuchó en la puerta principal. Antonio brincó de golpe del susto. Intranquilo, caminó a la puerta. Nuevamente los golpes fueron cada vez más insistentes y fuertes. «Hola, ¿hay alguien en casa?», murmuraba una voz desconocida para Antonio. No quedó más remedio que abrir la puerta. «Hola, pequeño», era el carnicero nuevamente. «Lamento si toqué de esa manera, pero algo malo le pasó a tu madre. Ella me dijo dónde vivías, me pidió venir por ti». Debido a la inocencia del pequeño Antonio, salió de su casa. «Vas a ver que tu mamá está bien, solo que tuvo un problema», dijo el carnicero. Antonio no entendía qué estaba pasando. «No te preocupes, todo va a estar bien», dijo el carnicero nuevamente. Antonio era un tanto tímido para hablar. ¿Cómo sabía el carnicero que su mamá no estaba en casa? Era algo que Antonio no sabía en aquel instante. El carnicero tomó a Antonio de la mano. Caminaron durante unos minutos por las calles. Antonio conocía gran parte del pueblo.
debido al trayecto de regreso a casa después de jugar en el lote baldío con sus amigos. Caminaron y caminaron. Fue en aquel instante cuando la niebla se alzó nuevamente del suelo, cubriendo cada rincón del lugar. Nada podía verse en aquel sitio, apenas se distinguía por dónde caminar. Justo en esos instantes, Antonio y el carnicero vieron una sombra enfrente de ellos. Era la misma que contempló Antonio antes de llegar a casa. Un silbido se escuchó en la calle, junto a una ligera melodía. El carnicero, inquieto, exclamó: «¿Quién anda ahí?». Pero la sombra no respondió. El canto de la melodía podía escucharse con más claridad. El horror del carnicero fue inimaginable, que, por un momento, olvidó que tenía a Antonio agarrado de la mano. El carnicero, en un acto de maldad, tomó a Antonio y lo lanzó delante de la sombra, desmayándose por un fuerte golpe en su cabeza. El carnicero, sin prestar atención, corrió hacia atrás, sin saber a dónde iba, asustado del miedo. No fue hasta llegar a un callejón sin salida, cuando dio media vuelta, y justo delante de él, la sombra quedó frente a sus ojos, tomando el alma del carnicero. Cuando Antonio cobró conciencia, apenas podía distinguir las cosas debido a la espesa niebla que lo cubría. Finalmente, cuando vio con claridad, la sombra estaba parada enfrente de él. Poco a poco, ella se acercaba, y cuando finalmente la sombra llegó hasta donde Antonio estaba, la silueta se volvió familiar. Era la madre de Antonio. Sin decir una sola palabra, la madre lo acobijó y lo cargó entre sus brazos, guiándolo entre la espesa niebla del lugar.